meditaba en estos días, estaba pensando, ¿no? Porque la palabra es pensando, no te voy a decir Dios me habló, sino que me mandaron una imagen y yo me la estaba pensando. Y es que cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos envíe a lugares donde hay necesidad y finalmente lo que Dios hizo es meternos en nuestras propias casas. Y eso es para meditar, hermanos. Eso es para meditar. Amado, amada, eso es para meditar, porque si nosotros pedimos ir a donde hay necesidad y Dios nos mete en casa es porque en casa hay necesidad. Y no estoy hablando ni siquiera de la necesidad, de una necesidad económica, ¿no? Estoy hablando de algo como, ¿cómo decirlo? De algo más profundo que eso. De algo más profundo que una necesidad económica. No digo que la necesidad económica no sea algo importante. Yo creo que el Señor nos permitió meternos en casa por muchos motivos. Uno de los motivos grandes es reforzar la familia. Yo creo que lo decía en la primera transmisión que hicimos. Yo creo que hay una oportunidad extraordinaria de arreglar cuestiones familiares estando en la casa. Y había cosas, a veces hay cosas que en los matrimonios o en las familias pasan, desacuerdos, palabras cruzadas, algún enojo que no se curó del todo, y que bueno, hoy tenés la oportunidad de poder sanarlo. Y hay una necesidad, la iglesia de Jesucristo necesita, sin ninguna duda, necesita familias fuertes. Así que si en este tiempo estamos en casa es para reforzar la familia también, entre otras cosas. Y principalmente, pienso yo, percibo yo, desde mi corazón, desde lo que mi corazón me permite, que si pidiéndole a Dios que nos lleve a lugares donde hay necesidad, nos metió en casa, es porque hay un lugar particular donde tenemos mucha necesidad nosotros, y es de parar un poco la pelota, frenar nuestro día a día, frenar nuestra rutina, en un sentido de desintoxicarnos de todo lo que hacemos todos los días de manera rutinaria, frenar y empezar a meditar y a reflexionar en lo que hay en nuestro corazón y en cuál realmente es mi relación con Dios. El mensaje que te quiero compartir hoy se llama "No es tiempo de estar afuera, es tiempo de meterme adentro del corazón y ver qué hay". Esa es como la frase en realidad que antenoche, el Espíritu Santo puso en mi corazón. Esa es la frase. No es tiempo de estar afuera, es tiempo de estar adentro del corazón y ver qué hay. Eso es a lo que el Espíritu Santo me empujó, me sentí desafiado. Y empecé a investigar en la palabra respecto de este asunto. Y como ahora no me corre tanto el tiempo como cuando estamos a veces en el templo, ¿no? Digamos, en el edificio de la iglesia, que después uno piensa que después la gente tiene que volver a la casa, que el viaje es largo. Hoy me quiero tomar un poco más de tiempo, tal vez del promedio, si es que así Dios lo permite, para que podamos conversar y tocar al menos... no sé, yo tengo 10 puntos, no sé si voy a llegar a los 10, tal vez se corte antes, o lo cortemos antes, pero 10 puntos de cosas que yo descubrí a raíz de esto que escuché del Espíritu Santo, que han pasado adentro de las casas, cosas que ocurrieron en las casas. Ya sé, pastor, lo que me va a decir, porque ya lo dijo hace poco, que la llenura del Espíritu Santo fue en las casas, que cuando Pedro fue a predicar fue en las casas, que... No voy a hablar del libro de los Hechos, o sea, realmente hoy no es eso lo que está en mi corazón, pero claro, es súper válido. La mayoría del libro de los Hechos ocurre dentro de una casa. Pero yo quiero hablar de antes de esos momentos de casa donde ya el Espíritu Santo estaba.
Jesús, en su ministerio, Él estuvo más tiempo afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Su ministerio más grande, cuando uno analiza, estaba no solo afuera de la iglesia, sino que cuando uno empieza a ver detalladamente, tiene una parte muy importante de su ministerio adentro de una casa. Jesús iba a las casas. Y Jesús te tiene en tu casa. Y en este tiempo quiere ir a tu casa. Y hay algunos puntos, algunos textos que yo quiero tocar con vos, que toquemos juntos, para ver qué cosas Jesús tocaba dentro de las casas. Porque había temas que eran para dentro de casa. Hay algunos temas que son para trabajar adentro de la casa y hay algunos temas que son para hablar afuera y hay otros temas que son para dentro de la iglesia. Como si vos decís, pero pastor, la palabra no es la misma, la palabra es la misma. Pero hay momentos y circunstancias para cada cosa. Momentos y circunstancias para cada cosa, aunque la palabra sea la misma. Si me acompañás a Marcos, capítulo 7, el versículo 17, perdón, el versículo 14, vamos a ver el versículo 14, dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud. O sea, ahí está, afuera de las casas y afuera de la iglesia. Llamó a la multitud y escuchen todos, dijo, y entiendan esto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Ahí por el versículo 17 dice que después de que dejó a la gente y entró en la casa, cambió el ámbito. Jesús cambió el ámbito. Le estaba hablando a una multitud con hambre y con sed de escuchar la palabra, pero que no estaba en la iglesia. Hay muchos motivos, porque había una multitud. No es ese hoy mi tema. El tema es que, terminado de hablarle a la multitud que tenía ganas de oír un mensaje, entró en la casa y algo va a ocurrir en la casa, porque dice que después de que dejó a esa gente, entró en la casa. Y sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho en ese momento. O sea que la explicación que Jesús va a dar sobre lo que acababa de decir afuera, la explicación, la profundidad, el sacar provecho, desgranular cada palabra que él había dicho afuera, ocurre adentro de la casa. No era para la multitud. Había algunas cosas que eran para los discípulos y adentro de la casa. Los discípulos que estaban adentro de la casa, que saben que Jesús tiene un momento y un lugar para cada palabra y que cuando quiere tratar con el corazón lo hace adentro de mi casa, se animaron a preguntarle y le dijeron, Señor, ¿qué fue ese asunto? Profundicemos un poquito más. Y Jesús les dijo, ¿no? Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarlo porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina? Con esto Jesús declaraba limpio los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús hizo lo que le llamamos el doble clic. Jesús le hizo zoom a lo que había dicho afuera, pero ahora está puertas adentro, y puertas adentro está tratando con el corazón de sus discípulos. Puertas adentro sus discípulos sienten la confianza suficiente para preguntar y decir, la verdad, no entendí lo que dijiste ahí afuera. Me encantaría que me lo expliques mejor. Me siento en la confianza de mi casa como para preguntarte. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa era afuera, otra cosa era adentro. Ahora están adentro. Y adentro de tu casa es donde se da la revelación de la palabra. Es adentro de tu casa donde se da la revelación de la palabra. Afuera se soltó, adentro se reveló. Es una hermosura escuchar esto. Es adentro de la casa donde viene la revelación. Y es adentro de casa donde estamos ahora. Así que no hay algo que yo te pueda motivar más que a leer la Biblia que en este tiempo, porque la revelación de la palabra viene en este tiempo que estás en tu casa.
Ahí Jesús le abrió las Escrituras y les empezó a explicar lo que estaba diciendo. Así que podemos decir entonces que es en casa donde se da la revelación de la palabra. Pero también podemos decir que es en casa donde Dios trata con el corazón del hombre. Pastor, y a la iglesia, en la iglesia de corazón, claro que el pastor te da una palabra que va a tratar con tu corazón. Pero tu trato con tu corazón a diario es en tu casa. Dios quiere tratar con tu corazón todos los días en tu casa. Esto yo lo decía cuando empezamos esto de las transmisiones, ya hace más de casi 3 semanas que estamos en este asunto de las casas. Inmediatamente yo entendí que lo que el Señor quería era tratar con nuestro corazón en nuestra casa. Que como cristianos hay algunos que se han acostumbrado a caminar a la luz del pastor, se han acostumbrado a caminar a la luz de algún líder, de un hermano más crecido y creen que van bien, pero cuando uno le saca al pastor, le saca al líder, le saca a ese hermano, se encuentra con la realidad de cómo está espiritualmente. Y eso es en casa. Y el Señor hoy quiere ir a tu casa para tratar con tu corazón. Para que no vivas de la espiritualidad de otro, para que no vivas de una reunión especial o específica sobre un asunto, sino que vivas de una comunión real, continua y sincera con Dios en tu casa. Amén. Esa es la realidad. Jesús fue a tratar con el corazón de sus discípulos a esa casa. En esa casa, o es en casa, donde cambia el corazón y la manera de pensar en consecuencia. Es en casa donde yo decido dejar de ser un mentiroso cuando salga. Es en mi casa cuando yo decido dejar de ser un adúltero cuando salgo de mi casa y dejo a mi esposa en mi casa. Es en casa donde yo dejo la arrogancia para humillarme delante del Señor. Es en casa donde yo dejo toda arrogancia. Es en casa donde yo dejo de ser un envidioso y cuando salgo entonces salgo con la decisión de alegrarme cuando a otro le va bien. Es en la casa donde Jesús trató estos temas con los discípulos. Fue adentro de una casa. Dios quiere tratar con nuestro corazón en casa. Mire, ¿qué le voy a decir yo? Cuando yo volví al Señor, después de años de estar apartado, la verdad no quería ir a ninguna iglesia. ¿Querés que te diga la verdad? No quería ir a ninguna iglesia. Estaba sentido yo con algunas cosas que no vienen al caso, porque la verdad que con el tiempo inclusive me di cuenta que no tenían ningún valor, que no eran ese el problema, sino que el problema era yo, mi corazón. Y en un momento de mi vida me encontré con el deseo de querer saber más de Dios y no iba a la iglesia. Así que abrí la Biblia, empecé a orar, empecé a leer la Biblia en mi casa. Cuando me quise acordar, para hacerte el cuento largo corto, pero cuando me quise acordar, otra vez me estaba congregando, otra vez tenía amigos cristianos, otra vez estaba en un grupo de discipulado con un líder, que lo amo y lo bendigo, le mando un saludo a mi amigo Javier, mi amigo hoy. Y cuando me quise acordar estaba pastoreando. Ahora, decir, no, hoy usted es pastor, hoy soy pastor. Pero Dios trató conmigo en mi casa. ¿Qué te voy a decir yo? Si no te lo digo yo, que tengo la experiencia específica. Dios lo ha hecho así conmigo también. Yo doy testimonio de que eso funciona así. En definitiva, sobre este primer punto, sobre este primer texto, en definitiva, que cuando salgamos de casa, salgamos más parecidos a Jesús. Eso es, de eso se trata. Que Él trate conmigo en mi casa, para que cuando yo salga, sea más parecido a Él. ¿Estás dispuesto vos a dejar que el Señor trate con vos en tu casa? ¿Estás dispuesto a permitir que el Señor cambie y trabaje tu corazón de manera tal de que cuando salgas te parezcas más a Él? Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición.
Lucas, capítulo 5, versículo 29. Dice: luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Así que Jesús otra vez va a una casa y entra en una casa. Versículo 31 dice: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús en ese evento que ustedes ya conocen, no voy ahora a detallar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Sabes dónde uno descubre? ¿Dónde descubrió esta gente que Jesús no me va a despreciar por haber sido yo un pecador? En la casa. ¿Sabes dónde vas a descubrir vos? ¿Dónde voy a descubrir yo que cuando cometemos un error, que cuando cometemos un pecado en nuestra debilidad, en nuestro todavía querer aprender, en no ser perfecto, pero que ese pecado no me hace despreciado? ¿Sabes dónde se aprende eso? En casa. En casa es donde uno no se siente despreciado. Cuando vos vas a orar adentro de tu casa, te encerrás en tu habitación, en el baño, donde eso sea que vos lo hagas, y vas a confesarle al Señor tus pecados. Es cuando descubrís que no sos rechazado por tu pecado, sino más bien que Él viene a perdonarte, pero también a cambiarte. Porque es clara la Escritura cuando dice que Él no vino a llamar a justos, y ahí podríamos nosotros justificarnos diciendo, bueno, no somos justos, cometemos errores, pecados habitualmente, y sino que el Señor dijo, sino a pecadores, pero para que se arrepientan. No hay tal cosa como que el Señor avala mi pecado. No es cierto. El Señor perdona mi pecado, no avala mi pecado, no es lo mismo. Pero es en una casa donde Jesús soltó este mensaje. Fue en una casa, en la casa de Leví. Y dijo, yo no vine a llamar perfectos, vine a llamar a algunos que eran pecadores. Te vine a llamar con tus errores, con tus defectos, con las veces que has desobedecido a Dios. Y no solo te vine a llamar y te vine a hacer un llamado al cambio, al arrepentimiento, a no quedarte así. No podés quedarte en una vida de pecado. Eso se aprende en tu casa. Eso cambia en casa. Pastor, cuando en la iglesia hacemos el llamado y viene la gente por primera vez y se arrepiente de sus pecados, gloria a Dios por eso. Han aprendido que Dios los perdonó. Pero es en la casa cuando empieza el proceso de arrepentimiento, de cambio de la manera de pensar, de decir, momento, si yo acepté al Señor, yo ya no puedo vivir igual. Yo tengo que cambiar, tengo que pedirle que me ayude a ser distinto. Quiero ser cada día más parecido a Él, no cada vez más parecido a lo que era antes de que Él me encuentre. Amén. Fue en una casa. Fue en una casa. Entonces yo diría que, como segundo punto, que al salir de tu casa o al salir de esta cuarentena, al salir de tu casa, que te encuentres salvo y produciendo frutos de arrepentimiento. Eso sería una bendición. Eso sería lo que este pastor está esperando, una iglesia que no va a ser nunca más la misma. Que cuando salgas de tu casa te sientas convencido de tu salvación después de estos días, pero que también decidido a producir frutos de alguien que ha cambiado, a mostrar los frutos de alguien que hoy es distinto, que ha decidido seguir a Cristo y no volver atrás. No sé si podés decir amén ahí en tu casa, si podés escribirme, en algún momento voy a poder leerlo, que me puedas poner amén, pastor, es cierto, tienes razón, quiero sumarme. Quiero ser de esos que cuando salgan de la casa esté seguro de mi salvación, no que siempre ando dudando por causa del pecado. Querido, Jesús te ama, Jesús te perdona y Jesús te quiere cambiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo más. Quiero que me acompañes. Uno más. Lucas capítulo 7. Versículo 36 dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Otra vez va a pasar algo adentro de una casa. Atención. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando,
se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Versículo 45. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Versículo 50, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Hoy tal vez este no es el momento para hablar de este tema en particular, pero no quiero olvidarme de decirte esto. Cuando Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama, y hizo el énfasis, ¿no?, que pareciera que había ahí alguien que poco amaba o que se sentía poco perdonado, quiero decirte que estamos todos en la misma situación. ¿Cuál es la situación en la que estamos? La situación en la que estamos es la siguiente. Todos pecamos y todos merecíamos estar destituidos de la gloria de Dios y todos merecíamos la muerte. Así que a todos se nos perdonó mucho. No hay a quien se le perdonó, si vos querés, más o menos. A todos se nos perdonó la vida. ¿Amén? Ok. En ese contexto, que eso ocurre adentro de una casa, donde cae la revelación de que todos tenían pecado, solo que a una se le reveló que solo Jesús podía perdonarle la vida. Y por eso hizo lo que hizo. Yo lo que digo es que fue en una casa, o es en una casa, donde tenemos la oportunidad de ofrecerle al Señor lo mejor que tenemos. Esta mujer fue hasta la casa. Dijo, ¿dónde está Jesús? En una casa, me meto en la casa entonces. Porque lo que tengo que hacer entonces tiene que ser ahí. No puedo hacerlo en el público. Tiene que ser en un lugar más privado. Y fue y volcó en Jesús, o rompió en Jesús, lo mejor que tenía, o lo más caro que tenía, seguramente. Es en mi casa donde yo tengo la oportunidad de quebrarme delante del Señor. Es en mi casa donde tengo la oportunidad en oración de llorar, de quebrarme, de querer ungir sus pies con mis lágrimas. Es en mi casa donde tengo la oportunidad de doblegarme, de ponerme de rodillas. Es una gran oportunidad la que tenemos en las casas. Es en mi casa. Es en casa donde yo puedo llorar con confianza sobre mi pecado cuando hablo con Jesús. Es en mi casa donde llorando puedo pedir el perdón de mis pecados. Es en mi casa. Mi casa es el lugar. Es en casa. Yo lo que digo es que espero, deseo, de todo corazón, que al salir de nuestras casas salgamos convencidos de que estamos perdonados y renovados en nuestra fe para salvación. Pero no solo eso. Yo lo que espero es que al salir de casa salgamos en paz. En paz. Como el resultado de haber hecho lo correcto cuando estuve adentro de mi casa. Lo último que Jesús le dijo a esa mujer, le dijo, y vete en paz. Le dijo, cuando salgas de esta casa, salí en paz. Salí como quien está perdonada. Con la fe suficiente para enfrentar lo que sea, porque ella tenía que enfrentar una fama. Salí en paz. Que cuando salgamos de nuestras casas, salgamos en paz. Así nos tienen que encontrar el levantamiento de esta cuarentena como iglesia. Oh, es el deseo de mi corazón. Yo no sé si vos estás sintiendo que Dios te habla hoy. Yo espero que sí. Lucas capítulo 10 cuenta en el versículo 38 que mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea
y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Sabes dónde es que uno como cristiano descubre que andar preocupado, inquieto por todo lo que me rodea está mal? ¿O no me hace bien? ¿O me impide ver lo que realmente es importante? Es en casa. No me digas que cuando llegás a tu casa y venís con todo lo que el trabajo te trajo o el día te trajo, te permitió escuchar o lo que eso sea, que no entrás con ansiedades, con preocupaciones. No me digas que a veces no te pasa que te acostás y vos decís, estoy realmente tan cansado, pero te acostás y te sentís como que, ¿por qué no puedo dormir? Y es que tengo esas preocupaciones y esa ansiedad dándome vuelta por encima, que aún te hacen hacer cosas a horario, afuera de horario, te despertás igual antes de tiempo y querés hacer algo porque estás pensando y te estás preocupando y te está agarrando la ansiedad por el mañana. Es en una casa o es en tu casa donde Jesús quiere enseñarte que la ansiedad y la preocupación lo único que hacen es distraerte de lo que Dios te está queriendo decir para enfrentar esa ansiedad y esa preocupación. Gloria a Dios. Es en tu casa. Es en tu casa donde vas a descubrir que te está esperando la voz de Dios para enfrentar cada preocupación y cada ansiedad, mi querido. Jesús le dijo a Marta, le dijo, mira, la mejor parte de todo este asunto, estando en casa con tantas cosas que estás haciendo, es lo que hizo María. Se sentó a mis pies y se puso a escuchar lo que yo tenía para decir. Esa es la mejor parte. Así que es en casa donde descubrimos que tengo la peor parte cuando vivo en ansiedad y en preocupación. Claro, esta cuarentena te puede llevar a la ansiedad y a la preocupación. Si vos no estás buscando al Señor en estos días, aprovechando bien el tiempo, esta cuarentena te va a llevar a la ansiedad y a la preocupación. ¿Qué va a pasar mañana con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo estoy pensando? Yo había planificado. Caramba, yo había planificado muchas cosas. Y empieza la ansiedad y la preocupación, que te desenfocan de lo que Dios tiene para decirte. El problema de Marta y de María era qué voz estabas escuchando. ¿Y vos qué voz estás escuchando hoy en tu casa? ¿Estás escuchando la ansiedad por salir porque estás realmente necesitado por querer resolver asuntos? Porque te voy a decir algo, ayer escuchaba un pastor hermoso hablando del Selah que uno encuentra en los Salmos. Es el momento donde uno para porque Dios tiene que hablar. Es el momento donde uno detiene la alabanza y la adoración y todo lo que está haciendo para Dios para escucharlo porque Él tiene que hablar. Estamos en un tiempo así. Estamos en un tiempo para que Él nos hable. Para que Él nos hable sobre nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Gloria a Dios. Que al salir de casa salgamos caminando en una palabra que Dios nos dio y no en ansiedad y en preocupaciones por lo que va a pasar. No sé si podés decir un amén, un algo ahí, un algo, haceme. No sabes qué difícil que es hablarle a una pantalla. No escuchar un amén, no escuchar un algo. Yo quiero creer que el Espíritu Santo te está hablando. Yo estoy convencido que lo está haciendo. Yo creo que Él te está hablando. Uno más. Uno más. Lucas capítulo 14, versículo 1. Dice, un día Jesús fue a comer a la casa de un notable de los fariseos. O sea, está en una casa otra vez. Jesús otra vez en una casa. El versículo 11 dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Versículo 13. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Fue en una casa donde Jesús habló por primera vez de humildad. Fue en una casa donde Jesús por primera vez habló de la importancia de ser humilde. De la importancia de ser humilde. De la importancia de no enaltecerme para yo no ser humillado. Cada vez que buscamos, ¿no?, inflar ese pecho y creernos algo, lo que Jesús reveló en una casa, cada vez que entres en una actitud así, dijo, estás muy cerca de pasar vergüenza. Estás muy cerca de terminar en humillación, de ser humillado. Pero si sos humilde, ¿qué es humilde, pastor? Humilde es oír a Dios y obedecerlo. Eso es humildad, porque eso demuestra que yo considero que sus caminos son más altos que los míos, que sus pensamientos son mejores que los míos. Eso es humildad. Fue en una casa donde Jesús enseñó de humildad. Le dijo, en esa casa, dijo, muchachos, acá la clave para que ustedes no caigan y no terminen humillados es que ustedes no se quieran enaltecer, que ustedes más bien me oigan, me obedezcan y demuestren humildad. Porque si ustedes se comportan así, el que los va a enaltecer soy yo. Y cuando yo enaltezco a alguien, nadie puede humillarlo. Gloria a Dios. No podemos ser humillados cuando es Dios el que nos enaltece. Y Dios quiere enaltecerlos. Dios te quiere enaltecer. No, pastor, ¿por qué a mí? Porque sí, porque sos un hijo. Yo como papá quiero enaltecer a mis hijos. Porque son mis hijos. Y no necesito ninguna otra explicación. Son mis hijos, quiero enaltecerlos. Son mis hijos, quiero darle lo mejor. Y cuando yo se lo dé y cuando yo lo enaltezca, usted no se lo puede quitar porque yo se lo di. Tendría que venir a pelear conmigo. Imagínese en esa posición a Dios. Yo lo puse ahí. Intente usted bajar a alguien que Dios puso en alto. Es imposible. Va a perder el tiempo de su vida y no va a lograr nada. También a mí me gusta la idea de que en esa casa enseñó que lo importante no era esos grandes banquetes para gente importante, sino hacer algo por el que realmente no me lo puede devolver. Y eso no se había escuchado, y de hecho cuando repasamos un poco las escrituras no se vuelve a oír tampoco. Eso lo enseñó en una casa. Que cuando salgamos de nuestras casas, salgamos menos egoístas y más predispuestos o dispuestos a ayudar a los más necesitados, que va a haber muchos por causa de esta pandemia. Así tenemos que salir de casa, decididos, predispuestos a dejar el egoísmo, y el egoísmo no lo puedo dejar si no es en mi casa. Si Dios no trata con mi egoísmo en mi corazón, en mi casa, cuando yo salga de mi casa, saldré igual de egoísta que como entré. O peor. Porque todo lo que uno recibe tiende a empeorarlo. Todo lo que uno es tiende a empeorarlo. Pero cuando Dios está trabajando en un corazón, siempre tiende a mejorar y a engrandecer. Que cuando salgamos de casa, que el Señor nos encuentre más solidarios, menos egoístas, más predispuestos a ayudar a los que van a estar en necesidad. Y entonces sí seremos una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa no es una iglesia que junta gente nada más, no es una iglesia que junta muchos likes, no es una iglesia que cuando se conecta al vivo hay miles de millones. Una iglesia poderosa es la iglesia de Jesús, que cuando salga de su casa, salga
a ayudar a una sociedad, a salvar una sociedad y a mostrarle que Jesús lo cambió en este tiempo que estaba dentro. Todos saldrán desesperados, pero ahora nosotros no salimos desesperados, nosotros salimos en paz como salió esa mujer, nosotros salimos andando en una palabra que Dios me dio en mi casa, y eso hará la diferencia entre el cristiano que estuvo en la casa y el que no era cristiano y estuvo en su casa. La diferencia tiene que verse y va a verse cuando salgamos. Yo espero que estés conmigo en esta palabra. Yo sé que te estoy hablando de parte de Dios. Tiene que haber, tiene que mostrarse una diferencia. Mateo capítulo 8, versículo 14 dice: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué Dios no puede sanarte en tu casa? Si fue en la casa de Pedro donde Jesús entró y sanó a su suegra. No, si el pastor no me pone la mano y me unge con aceite. No, discúlpeme. Usted puede ser sano en su casa. Inclusive usted puede ser sano en su casa por una simple, sencilla palabra de un hombre de Dios. Ni que lo toque. Mucho menos que le pida una ofrenda a cambio. ¿Me oyó? Mucho menos. En el nombre de Jesús, donde estás, lo que estés padeciendo, que seas sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Así como lo experimentó ese centurión. Sé sano en el nombre de Jesús. Cualquier dolencia que tengas en tu casa, empezá a clamar en tu casa por la sanidad divina para que venga sobre tu vida, porque va a venir. Porque en las casas también se manifiesta el poder de sanidad de Dios. Es en tu casa donde podés ser libre de lo que te ataba. Fue en esa casa donde le trajeron endemoniados y Jesús los hizo libres. Que sea en tu casa donde encontrás la libertad, esos pecados que te tenían atados, prisioneros. Que te encuentre este tiempo decidido a ser libre, decidido a ser sano y enfocado en que Jesús puede hacerlo en mi casa, puede hacerme libre y sano en mi casa. Aleluya. Gloria a Dios. Que al salir de casa salgamos sanos y libres. Como una iglesia victoriosa. Sanos y libres. Tengo 3 o 4 más. Me dijo alguien por estos días: pastor, me parece a veces más... me parece muy cortito a veces. Bueno, espero que hoy también te parezca cortito y llevadero, porque tengo algunos puntos más. Y la verdad que si fuera por el horario los cortaría, pero yo siento de Dios de seguir compartiéndote. Amén. Mateo 9:23 dice: cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda la región. Fue en una casa donde Jesús hizo lo imposible, resucitó lo que estaba muerto. Jesús nunca resucitó un muerto en una iglesia. Siempre es en las casas. Fue en esa casa donde lo que parecía imposible y lo que se había dado por muerto, por terminado, por imposible, fue en una casa donde ocurrió el cambio drástico, dramático. Decime por qué Dios no puede hacer hoy en tu casa eso. Decime por qué hoy Dios en tu casa no puede meterse y resucitar eso que vos creías terminado, ese tema que vos creías que ya no se podía levantar. Aún ese matrimonio que vos decías: pastor, si estamos viviendo, la verdad, esta cuarentena, solo siento que está empeorando las cosas, este matrimonio no da para más. Es en una casa donde Jesús puede cambiar las cosas y hacer lo imposible. Sueños que vos tenías perdidos, los puede resucitar en tu casa.
Que al salir de casa salgamos con el testimonio del poder restaurador y la resurrección de Jesucristo. Que nos encuentre el mundo cuando salgamos de nuestras casas, con sueños resucitados, con imposibles en las manos, para la gloria de Dios y para testimonio de su poder y para que otros crean. Porque dice que la fama se empezó a divulgar ahí por todas partes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 9:28 dice, cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos. Entró en la casa. Se le acercaron los ciegos. Y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. ¿Sabes cuál es el lugar donde esta gente, estos ciegos, les fue probada la fe? No fue en el desierto. Fue en la casa. Fue en una casa donde escucharon las siguientes palabras de Jesús. ¿Creen que puedo? Y yo te pregunto hoy que estás en tu casa, ¿crees que Dios puede? Decime, ¿crees que Dios puede hacer lo que es sobrenatural en tu vida? Eran ciegos, no podían ver, no hay solución. ¿Crees que Dios puede hacerlo? Es en casa donde será probada tu fe. Es en tu casa también donde vas a tener los primeros resultados de tu fe. Es en tu casa donde Dios quiere abrirte los ojos y que ya no andes sin dirección clara. Es en tu casa. Como cristiano a veces puedes decir, la verdad, pastor, a veces siento que no veo nada. Escucho que los hombres de Dios dicen una cosa o dicen otra cosa, pero yo siento que, no sé, no veo. Que sea en tu casa donde Dios te abre los ojos. Recibe la vista espiritual en el nombre de Jesús ahora. Que tus ojos sean abiertos a la realidad de Dios para que tengas una dirección clara y concreta en este 2020, que estés enfocadísimo. Ni creas que la pandemia va a detener todo lo que Dios nos prometió para el 2020. No puede hacerlo. Si el diablo hubiera podido detener lo que Dios dice con su boca, lo hubiera detenido en Génesis, pero no pudo. No pudo en Génesis, no pudo en Éxodo, no pudo en ninguno de los libros de la Biblia. Y todavía no puede. Que nuestra vista esté clara, que Dios nos permita abrir los ojos a la realidad de que Él va a hacer todavía todo lo que Él nos prometió en este año. Aleluya, que recibas la vista para ver todo lo que Dios va a hacer. ¿Verdad? Que al salir entonces salgamos llenos de fe y con la vista clara de donde Dios quiere que vayamos y lo que Él quiere hacer con nosotros. Te comparto los últimos dos. Mateo 17:25. Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, en la casa, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quién cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces, los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mis impuestos y por el tuyo. Es en tu casa donde tenés que reflexionar. Si en la iglesia te están robando la plata, el impuesto del templo, es en tu casa donde tenés que reflexionar este asunto. ¿Sabes? Yo no soy de criticar, pero la verdad tiene que ser dicha. Hay un montón de iglesias
que la están pasando económicamente mal por estos días, porque te hablaban del diezmo de la ofrenda y te hablaban de la ofrenda para sellar la palabra, la ofrenda para ProTemplo, la ofrenda para la compra de la radio, la ofrenda voluntaria y cuánta cosa te pedían. Es en tu casa donde tenés que reflexionar. Jesús se le adelantó a Pedro cuando entraron en la casa y le dijo: Pedro, ¿a vos qué te parece este asunto? ¿Deberían andar pidiéndonos por todo? Pedro le dijo: me parece que no. Bueno, claro que no. Claro que no. Es en tu casa también donde recibís dirección para no ser engañado en este asunto. En estos días tenés que reflexionar sobre esto. Pastor, ¿y los diezmos y la ofrenda están en la Biblia? Sí, son de Dios. Todo lo demás que sea adicional, reflexionalo. Estás en tu casa, pensalo. Y te lo pongo al revés también. Si nunca diste ni tu diezmo ni tu ofrenda, tenés un tiempo impresionante para investigar sobre ese asunto. Con tu Biblia, en tu casa, con el Espíritu Santo. Es un tiempo que tenés que aprovechar. Que al salir de casa salgamos decididos a no participar en iglesias donde nos roban, pero también con la dirección bien clara de dónde Dios va a darnos y a abrirnos las puertas para que nuestros negocios prosperen. Porque Jesús le dijo: eso así no está bien, pero te voy a decir algo, y le soltó una palabra. Le dijo: vos vas a ir al lago, vas a tirar la caña, vas a sacar un pez y vas a encontrar la provisión para vos y para mí. Yo quiero que en tu casa, que en estos días, el Señor te traiga una palabra, una dirección clara, una palabra clara, una visión clara, para que vos sepas dónde tenés que tirar el anzuelo para tu provisión cuando salgas de tu casa. Que cuando salgas de tu casa, salgas sabiendo dónde tirar el anzuelo. ¿Dónde es ese negocio que tenés que hacer? ¿Dónde tenés que dejar ese currículum para que te llamen? ¿Dónde es que está la provisión para mí cuando salga ahí afuera? Yo quiero que vos en estos días en tu casa dediques tiempo a pedirle al Señor que te dé una palabra, que te muestre una visión, que te dé una dirección sobre dónde estará tu provisión al salir de esta cuarentena. Amén. Porque hay provisión para tu vida. Sí que la hay. Dios no te va a dejar en necesidad. Jamás, nunca. No lo va a hacer. El último. Juan, capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Jesús entrando ahora en una casa. Les diría que forzando la entrada, porque esa puerta estaba cerrada para que nadie entre. Jesús no golpeó, entró. Atento. Los saludó, dijo: que la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Qué saludos que dio Jesús. Entró en una casa a anunciar paz. Entró en una casa a anunciar para qué los había llamado y a qué los estaba enviando. Y entró en una casa a llenarlos del Espíritu Santo. Dígame que su casa hoy no puede pasar de todo. No. En estos días no te desesperes por correr a la iglesia porque no se puede ir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios no me va a hablar. No. No es así. No es así. Dios puede hablar paz a tu casa. Dios puede revelarte en tu casa cuál es tu servicio, cuál va a ser tu ministerio, a qué fuiste llamado, a qué te envió Él. Y Dios puede llenarte del Espíritu Santo en tu casa. Es en tu casa donde vas a descubrir la paz. Es en tu casa donde vas a descubrir tu llamado.
Es en tu casa donde vas a ser lleno del Espíritu Santo. Así fue. Al terminar este versículo ahí en el 27, le dijo a Tomás, ustedes saben, Tomás dudaba, el Señor le mostró, y al finalizar a Tomás le dijo, y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Jesús quiere hacernos gente de fe. Y esto se lo enseñó a Tomás en la casa. Que al salir allá afuera, que al salir, salgamos de casa en paz. Que al salir, salgamos de casa convencidos del poder de Dios y llenos del Espíritu Santo. Que al salir, salgamos sabiendo a qué Dios nos llamó y para qué Él nos hizo útiles para su reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que tenemos tarea para el hogar. Hablando de estar en casa, hay tarea para el hogar. En estos días en casa me di cuenta que sigo siendo muy malo con las manualidades. Pero estuve haciendo tarea de manualidades con Catalina. Y la hicimos. O sea, no es así, uy, qué bonito. Pero la hicimos. Y al salir de casa ella podrá ir al jardín y mostrar toda la tarea que hizo en casa. Te pregunto, cuando salgas de tu casa, ¿podrás mostrar los frutos de la tarea que hiciste en tu casa? ¿Podrás llegar a la iglesia a reencontrarnos? ¿Podremos vernos en la iglesia otra vez? Y que vos me vengas a decir, pastor, mire, hice la tarea en casa, ¿a que no sabe? Me siento perdonado, me siento salvo, me siento decidido a dejar de hacer cosas que antes hacía. Estoy lleno del Espíritu Santo, estoy convencido de cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. ¿Te encontrarás así? ¿El salir de tu casa? ¿Será como Catalina cuando llega al jardín? ¿Habrás hecho la tarea en tu casa? A Catalina le ayudó su papá. A vos te puede ayudar el tuyo. Dios te está esperando en tu casa. Dios está en tu casa. Dios está en tu casa. Tu papá está en tu casa y tiene el deseo de sentarte con vos a hacer los deberes. Él quiere sentarse con vos a hacer los deberes hoy en tu casa para que cuando salgas de tu casa puedas ir a llevar el resultado del trabajo que hicieron juntos en tu corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, yo oro que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de los que está conectado hoy y los que se conectarán después a verlo. Que sea tu Espíritu Santo entrando en las casas, atravesando las pantallas, golpeando los corazones, convenciendo y confirmando esta palabra, para que tengan el deseo de remangarse y empezar a trabajar en esta tarea que tenemos para el hogar. Si Dios nos metió en la casa, tiene un propósito positivo, tiene un propósito para mi bien y no para mal, porque sus pensamientos son más grandes que los míos y sus pensamientos son de bien y no de mal para mi vida. Padre, tráeles este convencimiento ahora en donde están. Convéncelos, Espíritu Santo, atráelos con cuerdas de amor a servirte, a seguirte, a hacer la tarea en casa. En el nombre de Jesús, Padre, los bendigo. Oro, Señor, que tu amor, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sean con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.